Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un diagrama de proceso de flujo en Excel. Primeramente, ¿qué es un diagrama de proceso de flujo? Bueno, pues se puede definir como una técnica utilizada para que nosotros podamos describir un proceso, actividades dentro de una empresa, dentro de una industria, y que todas y cada una de estas actividades cuenten con una descripción o característica de las mismas. Como sabemos, como se nos enseña normalmente en los diagramas de proceso de flujo, contamos con una serie de símbolos, símbolos que nos ayudan a identificar el tipo de naturaleza del que es cada una de las actividades que se llevan dentro de un proceso. Y son muy conocidos, ¿no? Tenemos un círculo para referirnos a aquellas actividades que son una operación, es decir, donde se agrega valor al producto. Una flecha para transporte, esta figura que vemos aquí, que es como una especie de medio óvalo, que significa demora, un rectángulo para inspección y finalmente este triangulito hacia abajo que significa almacenaje. Bueno, como mencionaba, con estos símbolos podemos nosotros identificar o mencionar el tipo de naturaleza del que es cada una de las actividades de un proceso, para que estén bien identificadas, ¿no? Qué tipo de actividad es lo que se está haciendo en ese momento. Ahora, cuando nosotros hagamos un diagrama de proceso de flujo, puede ser de varias maneras, es decir, se lo podemos hacer a un obrero, a un trabajador que está haciendo un trabajo y podemos hacer cuando él está agregando valor con una operación, cuando él está esperando a hacer algo, etcétera, es decir, directamente desde el punto de vista del obrero. También lo podemos hacer desde el punto de vista de una máquina, es decir, hablando de una maquinaria, digamos, una línea automatizada, cada cuando está transportando, cada cuando una pieza está esperando, cada cuando se está trabajando en una estación, una maquinaria, etcétera. Entonces, un diagrama se puede enfocar a las actividades que hace una persona, a las actividades que hace una línea automatizada, etcétera. En este caso, va a ser a un obrero y ahorita lo voy a explicar un ejemplo muy sencillo para que les quede bien claro cómo hacer un diagrama de proceso de flujo. Y rápidamente me quería comentar por qué en Excel generalmente me dicen que pues existen muchos programas para hacer las cosas y demás. Pero a veces cuando entras a una empresa, un programa a lo mejor donde se hacen muy buenos estos diagramas o más, a lo mejor no lo tienen. Y Excel es algo que siempre va a estar ahí, siempre las personas lo van a tener. Entonces, si ya después puedes saber otros programas, dónde hacer tus diagramas o gráficas, etcétera, de mejor manera, está bien, genial. Pero por lo pronto, es importante saber hacerlos en una plataforma que tú sabes que 100% seguro la van a tener en cualquier lugar. Excel es un programa rápido, sencillo, que no te da falta de ningún lado y pues vale la pena saber cómo hacerlo para implementarlo rápido en caso de ser necesario. Entonces, para empezar a hacer un diagrama de proceso, pues tenemos nuestro título, diagrama de proceso de flujo en la parte superior y también un cuadro de datos. Ubicación puede ser en qué empresa, en qué línea la misma se va a llevar a cabo, cuál es la actividad. En este caso va a ser inspección de un filtro purificador de agua, la fecha en que se llevó a cabo el estudio y como mencionaba, el mío va a ser de operador, es decir, yo tengo una empresa y trabajo como ingeniero en una empresa, lo que sea, y uno de mis operadores, de mis trabajadores, hace cierta actividad. Bueno, esta es la persona que la voy a estudiar. Mi diagrama va a estar enfocado a una persona, a las actividades que hace la misma. El analista, quién es la persona que va a estar haciendo el estudio, y marque el método y el tipo apropiado. Bueno, en este caso va a ser un obrero al que voy a estar estudiando y aquí me interesa actual o propuesto. Puede ser, lo voy a estudiar como esté en este momento o puede ser una propuesta que yo esté haciendo dentro de mi proceso. En este caso voy a estudiar, perdón, en este caso yo voy a estudiar la condición actual, como se encuentra en este momento el proceso y es lo que yo voy a estudiar y voy a describir. Una vez que ya tenemos nuestro cuadro, nos vamos a los de subtítulos. Es muy sencillo un diagrama, simplemente tenemos cada una de las actividades, descripciones de la misma, como ya mencioné, los símbolos que le corresponden, cuál es el tiempo que se lleva a cabo, en que se lleva a cabo cada actividad. Yo voy a manejar minutos porque es más común y fácil de trabajar posteriormente. ¿Cuál es la distancia de esa actividad en caso que hablemos de algún transporte? Y algún método recomendado de cómo se debería llevar a cabo ese trabajo o esa parte de la actividad. Bueno, ahora sí nos vamos con el diagrama. Es muy simple.
Digamos que es una empresa donde existen trabajadores que van a distintas casas, hogares a cambiar o a implementar filtros de agua. Tenemos nuestra actividad, que es cuando un operador, un trabajador, va a hacer una inspección de un filtro purificador de agua a una casa. Bueno, cuando llega a la misma, lo primero que tiene que hacer es, después de dejar el vehículo, caminar a la puerta y tocar el timbre. Esto lo manejamos como un transporte, es decir, está transportando el carro a la puerta. Se tiene un promedio estimado que se ha calculado con anterioridad del tiempo en minutos que dura haciendo esto desde el carro hasta la casa, y la distancia en pies también por promedio. Ahora podemos hablar de un método recomendado de llevar a cabo esta actividad. Bueno, se debe contactar al cliente con anticipación, se le tiene que haber llamado para evitar retrasos, etcétera. Esperar a entrar en la casa, bueno, pues tenemos una demora, también un tiempo promedio. Caminar al filtro purificador, una vez que nos abre el cliente, puedes caminar desde la entrada hasta el filtro. Tenemos otro transporte porque nos vamos moviendo, y así como pueden ver, va a ir moviéndose el diagrama que va identificando paso por paso al proceso. Desconectar el filtro de la tubería de agua. Ok, esta ya es nuestra primera operación, ya estamos haciendo algo de acción, es decir, ya no es una demora, transporte, etcétera. Esto ya es una operación, desconectar el filtro, y tenemos un tiempo de 2.5 minutos que se va a cabo realizar esta acción. Como método, pues necesitamos llevar listas las herramientas a utilizar. Entonces aquí tenemos todo, desde retirar un cartucho. Si se va a revisar, bueno, pues tenemos inspección, por eso está en rectángulo, tiempos del mismo, y es muy importante contar con un procedimiento establecido de revisión, etcétera. Y no quiero perder aquí tiempo, pero simplemente lo pueden ver, ¿no? Desde limpiarlo hasta regresar al vehículo, colocar el cartucho donde corresponde, una serie de operaciones que tiene que hacer el operario dentro de la camioneta, desde seleccionar un cartucho nuevo para el filtro, estar listo para registrarlo, demás, verificar que se encuentre bien, verificar número de parte del mismo. Todo esto, como son verificaciones, ya son inspecciones, tenemos los tiempos aquí y demás, y podemos ir viendo todo nuestro proceso hasta que regresa. Vuelve a instalar el nuevo cartucho dentro del filtro, conecta el filtro a la tubería. Son operaciones, tenemos tiempos, podemos determinar métodos establecidos o recomendaciones y demás, hasta básicamente revisar que todo se encuentre en orden y explicarle a nuestro cliente lo que hicimos, pegar etiqueta cuando se escriba fecha de próxima revisión, etcétera. Son operaciones, y finalmente tenemos regresar al vehículo, que es un último transporte, igual con su tiempo y distancia. Entonces me parece que no es necesario irnos paso por paso, pero queda queda bastante claro, ¿no? Aquí podemos ver cómo va todo nuestro proceso avanzando, la descripción del mismo, cómo va avanzando. Ahora, es muy importante que cubramos todas las operaciones, no nos podemos brincar algún paso, porque eso no va a ser correcto. Nuestro diagrama tiene que estar definido todas y cada una de las operaciones del mismo. Tener mucho cuidado en qué tipo de operaciones dos, cuál es la naturaleza de las mismas, es decir, qué tipo de símbolo vamos a usar para cada una. También, sobre todo el orden, también es muy importante que todo esto lo diseñemos o lo hagamos a cabo en el orden correcto en que se llevan cada una de estas actividades. Y aquí pues les mencionaban, sí, ya podemos ver todo nuestro proceso, cómo se mueve, qué tipo de actividades, de características de las mismas se van llevando a cabo. Podemos ir viendo cómo se va avanzando. Imagínense que es como una línea de producción, conforme va avanzando la pieza, cómo va avanzando el proceso, paso por paso, descripción de actividad una por una. Y ya tenemos todo nuestro diagrama terminado. Ya podemos ver cómo se mueve el material, el obrero, etcétera. Ahora viene una de las partes más importantes, que es el resumen de nuestro diagrama. Aquí, primeramente, esta es una propuesta actual, o sea, mejor dicho, es como se encuentra en este momento, y tenemos que sacar el total. Todas las operaciones, es decir, todas las actividades, círculo, todas las operaciones, las sumamos, tenemos un total de 10 operaciones, tenemos un total de 5 actividades de transporte, es decir, de flechas, 2 de demora, inspección 4, tenemos 4 rectángulos marcados dentro de nuestro diagrama, es decir, 4 actividades de inspección. No tenemos almacenajes,
Y si sumamos todos los tiempos, ¿no? Todas las actividades de nuestro proceso para llevarlo a cabo nos suman 27.4 minutos. Y también distancia en pie. Sumamos toda la distancia de todos los transportes y tenemos un total de 300 pies. Entonces tenemos distancias totales, tiempos totales y el total de cada una de las actividades de la naturaleza, cada una de las actividades que se tiene en nuestro proceso, la suma de todos. Entonces aquí tenemos una descripción, tenemos un resumen de lo que viene siendo nuestro proceso. Ahora, supongamos que esto es actual, como se encuentra ahorita, pues únicamente se queda, ¿no? Este es el diagrama actual y ya, punto. Pero, ¿qué tal si deseo mejorar el proceso? Es decir, es importante que saber que un diagrama no solo sirve para representar, muchas veces sirve para proponer una mejora dentro del proceso, implementar mejoras, etcétera. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, pues es muy sencillo, simplemente tenemos que identificar cuáles son las actividades que agregan valor y las que no agregan valor a los productos. Y las actividades que no agregan valor son actividades como transporte, como demora, inspección, es decir, no agregan valor al producto, no agrega riqueza al mismo, no estás haciendo nada, son cosas que se deberían de tratar de eliminar al máximo. Operación, perdón, círculo, sí agrega valor al producto, entonces son lo que nos gustaría tener, operaciones. Estas sí son de valor agregado, significan mayor riqueza, son aquellas que pues idealmente nos gustaría tener. Entonces las actividades de valor no agregado, transportes, demoras, inspecciones, algo que no le agrega valor al producto, es lo que tenemos que tratar de eliminar al máximo. Estas son las que tenemos que, obviamente muchas de ellas van a estar, pero tenemos que reducirlas lo máximo posible, actividades de valor no agregado, para obtener una mayor cantidad de ganancias. Ahora, entonces en la propuesta que hagamos, tenemos que tratar de eliminar transporte, demoras, inspecciones, cosas que no agregan valor, pero obviamente sin comprometer con la calidad del producto. Hay veces que se va a tener que hacer un transporte obligatoriamente, una demora, una inspección, claro. El punto es tratar de reducirlas al máximo, no que se tengan que eliminar. Posteriormente, si nosotros queremos hacer una propuesta, digamos que esto es actual, queremos presentar una propuesta, bueno, pues eliminamos todas estas actividades de valor no agregado a más no poder y podemos decir, bueno, como estaba antes, es lo que yo calculé, esto es lo anterior, y en propuesta ya podemos implementar o llevar a cabo una nueva idea que se nos ocurra de cómo llevar a cabo nuestro proceso. Aquí podemos decir, bueno, pues sigo teniendo esas operaciones, pero transporte ya tengo 4. En demoras tenía 2, ya tengo una, etcétera. Aquí en propuesto ya nosotros vaciaríamos los datos de una nueva propuesta que tengamos para un diagrama. Si bajamos los tiempos, si bajamos la distancia, obviamente queremos reducir estos dos, distancia, tiempo, si tenemos menos inspección, etcétera. Pues aquí en propuesto ya marcaríamos una idea de a lo mejor algo que todavía no se está llevando a cabo dentro de una línea, pero una idea de cómo nos gustaría que se llevara, y podemos comparar lo propuesto con lo anterior, cómo existen mejoras, es decir, hay menos transporte, menos demora, menos inspección, menos tiempo, etcétera. Entonces esto también sirve para proponer mejoras en base a cómo estaba anteriormente. Ya sea algo que ya se esté estableciendo la propuesta para verificar si sí sirvió, o como una simple idea de mejora y ver si sí conviene implementarla en vez de lo que se tiene anterior o actualmente. Entonces vamos a ver los ahorros y comparar de los dos. Y aquí podemos ver los ahorros. Si tenía 5 transportes y acá en la nueva propuesta tengo 4 transportes, pues me ahorré un transporte. Acá puedo poner que me ahorré tiempo, me ahorré distancia, etcétera. Entonces vamos a analizar los ahorros y comparar. Tenemos que analizar todas las mejoras y ver si se implementa o no lo propuesto, que es lo ideal, ¿no? Tenemos que tratar de reducir actividades que no agreguen riqueza y hacer un proceso mucho más eficiente. Incluso se puede obtener un costo del plan, es decir, a como se encuentra hoy en día, cuánto nos cuesta este proceso, cuánto nos cuesta producir una pieza en base a estas descripción. Podemos sacar un costo y un costo también dentro del propuesto haciendo un estudio y darnos cuenta que efectivamente una propuesta sí tenemos ganancias o sí reducimos los costos, etcétera. El punto es implementar, mejorar siempre que podamos nuestros procesos. Y como ya mencionaba, esto se puede hacer para todo tipo, como por una línea de producción. Imagínense donde se van pasando una pieza entre operadores, pues ¿qué va haciendo cada operador? Va haciendo una inspección, va haciendo almacena algo, le agrega valor al producto mediante una operación. Entonces esto puede ser una línea de producción,
También puede aplicarse un diagrama por una línea automatizada. En qué momento una pieza espera para ser procesada por una máquina, cuando una máquina no está transportando algo, cuando una banda está llevando una pieza de un lugar a otro, o como en este caso, que es estudiar el trabajo que hace un obrero. Es decir, un diagrama se puede utilizar para estudiar todo tipo de actividades, para todo aplica. Ahora, finalmente, para concluir, es muy importante que todo proceso debe tener su diagrama. Dentro de una empresa, pues es sumamente importante que todos los procesos estén bien establecidos con su diagrama. Igual para las personas, ¿no? Que me ha tocado platicar con personas que están implementando algún negocio, una empresa propia, y así sea un negocio pequeño, para que crezca y puedas asegurarte que tenga éxito. Es muy importante que empieces a pensar en este tipo de cosas desde el principio. Establece tus métodos, diagramas para todos y cada uno de tus procesos desde el principio. Entonces, sea un negocio propio, pequeño, o tú como ingeniero en una industria, tienes que tener un diagrama de proceso de flujo de todo. Y como un tip, generalmente en las auditorías, siempre un diagrama de proceso, balanceo y ayudas visuales van de la mano. Es decir, tú, lo primero que tienes que hacer de un proceso para estudiarlo, para entenderlo, determinarlo, es tener tu diagrama. Tienes que tener tu diagrama de tu proceso. Posteriormente, mediante tu diagrama, es decir, donde viene el orden de las actividades, teniendo los tiempos, haces tu balanceo de línea. Cuántos operadores vas a necesitar, qué operador va a hacer qué, etcétera. Y después del balanceo de línea, haces tu ayuda visual, donde en cada operación tienes una hoja, una pantalla, qué sé yo, donde se explica qué operaciones va a hacer esa persona, de qué manera, que esté bien claro en la ayuda visual. Entonces es muy importante que vayan de la mano. De tu diagrama haces tu balanceo de línea, de tu balanceo haces tus ayudas visuales, y que todo corresponda, de suma importancia. En el diagrama no puede decir que primero se hace esta y luego esta, y en el balanceo el orden es distinto, en la ayuda visual no corresponde, etcétera. Y es muy importante que diagrama de proceso, balance de una línea de producción y las ayudas visuales correspondan, es decir, que todo se derive uno del otro. Primero tu diagrama, de ahí haces tu balance y de ahí tus ayudas visuales. Es algo que se va a que se te va a auditar, y independientemente, ¿no? Si se te audita, no es lo correcto, para que estén bien definidas tus actividades, que todo coincida y tengas pues grandes beneficios en tu proceso. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Quiero que pues darles una idea, ¿no? De cómo pueden implementar rápidamente un diagrama de proceso de flujo, un formato, más o menos en qué consiste y demás. Y me parece que es muy sencillo de hacer. No quise perder tiempo de cómo explicarlo en Excel, pero, o sea, no es más que estos cuadros, no es más que con las formas de Excel, no son más que líneas. Estas figuras que tenemos aquí las utilizamos para, incluso aquí está diagrama de flujo, estas figuras para nuestro diagrama, simplemente alinear figuras, cajas de texto. Es básicamente Excel básico, no hay nada de algo especial aquí. Nuestras cajas con texto, nuestras figuras, simplemente los alineamos y ya tenemos nuestro formato, ¿no? Que es lo que busco, que todo sepa de una manera clara, rápida, hacer el formato. Entonces, con conocimiento básico de Excel puedes hacerlo realmente. Y pues bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y pues a implementar ese tipo de técnicas, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.